calabacera de Jonás es icono de fragilidad de los ecosistemas. En nuestra serie de iconos ecoteológicos empezamos esta calabacera la sesión anterior, pero solo alcanzamos a abarcar el aspecto de salud mental. Entonces hoy vamos a completar ese tema solamente desde el punto de vista de la justicia climática. Aquí en este caso la calabacera es, si nos vamos al texto en Jonás 4, encontramos al profeta muy enojado porque Dios lo manda a profetizar algo que no va a suceder y por lo tanto el que queda mal ahí es Jonás, ¿no? Entonces es este asunto de yo voy a tener que patrocinar tu cambio de decisiones. Si tú salvas a quien yo prometí que vas a destruir, el que queda mal soy yo, porque yo soy la mala persona que mandó ese mensaje y además como no se cumplió, yo soy falso profeta. Entra en la clasificación, entra en la etiqueta de falso profeta según otros pasajes que podemos leer en la Biblia, según la tradición. Así que yo soy el que queda mal y aparte yo soy el desgraciado que te desea destrucción. Y tú, Dios, que fuiste quien cambió de opinión, vas a quedar súper, ¿no? Tú eres el asombroso, el genial. Y claro que Jonás está enojado. Lo tradicional es enseñar a Jonás desde el inicio del relato con esta actitud de Jonás en todo estuvo mal. Jonás fue un rudo, Jonás fue un desobediente, Jonás, bueno, pero en este relato Jonás no sabe por qué nosotros tenemos toda la historia, nosotros estamos leyendo y conocemos el relato ahora que lo estamos leyendo de nuevo. Así que nosotros leemos con total seguridad, pero todos somos Jonás cuando estamos en esta situación de perder para nosotros y que alguien más salga beneficiado en cualquier tipo de dinámicas, en cualquier tipo de relación. Hemos sido Jonás o seremos Jonás si no te ha tocado, no es que no te vaya a tocar. Hemos sido o seremos Jonás en estas circunstancias en las que sentimos que Dios nos jugó chueco o que alguien nos jugó chueco. No solamente Dios, aquí podemos ponerlo en representación de todas aquellas personas en las que confiemos y que usen esa confianza en nuestra contra. Todas aquellas personas a las que le damos autoridad moral, o que nos dan cierta autoridad, que nos abren su espacio personal, que rompen su división de espacio privado para que tú ingreses, para que ingresemos y les fallamos en esa privacidad y les fallamos en esa vulnerabilidad. Y es esa dinámica, ¿no? La persona representada por Jonás es la persona que ha sido traicionada, de la que se ha abusado de su confianza y también nos toca estar en la posición de Dios cuando se nos ha dado esa confianza, cuando se nos da esa autoridad moral y hemos fallado y nos aprovechamos en medio de esa vulnerabilidad o de esa vulnerabilidad cada vez que damos por sentado a alguien y bueno, y fíjate, otra vez me estoy metiendo al asunto de la salud mental. Pero quiero establecer eso, nada más es para esto. No se trata de leer el relato de Jonás, de predicar el relato de Jonás como la mala persona que es y lo buenas personas que somos nosotros porque sí entendemos de qué va. Porque si estuviéramos en la posición de Jonás, nosotros reaccionaríamos diferente. No. Jonás no está aquí para advertirnos de algo que podemos evitar, caer en o decidir o hacer. Está aquí para que nos podamos ver representados en este relato porque a todos nos ha pasado o a todas nos va a suceder. Entonces estas personas no están aquí para que las prediquemos como los malvados. Si lo hacemos adelante, hay algunos que pues así como obvio se va a contar siempre, pero si ni la industria del cine
ha pasado por alto que estos relatos del bueno y el malo ya no se sostienen, o que hay mucho para leer, hay mucho para escuchar de relato, de historia. Si podemos irnos al lado al punto de vista del villano, al punto de vista de quien es considerado el malo en cierta historia, ¿no? Y entonces, este, es algo muy, muy actual de la literatura, del análisis, del psicoanálisis. Es algo muy, muy actual ver la historia de la Bella Durmiente desde el punto de vista de Maléfica y desde el punto de vista de la bruja, desde el punto de vista del tío malvado león, la historia desde el punto de vista de, no sé, del guasón, ¿sabes? Es algo que no es que sea inventado de hoy, que no es que sea novedad superficial, es que es un paso más que se ha dado la humanidad, el pensamiento, la autorreflexión para profundizar. Entonces, no es que ahora ya exista y antes, no, es que no se tomaba en cuenta, pero el punto de vista del otro, el punto de vista del malo, por conocer el relato, ¿no? Todavía sin meternos en procesos de perdón y de ejercer la mayor justicia que se pueda y de, no, 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 no. Aparte de que quien no habla en la historia tenga una voz, también que el villano eh, eh, que la contraparte pueda contar su historia para darnos cuenta de que es un poco más difícil que blanco y negro, que buenos y malos. Así que más bien, fíjate, en ese tenor habría que leer Jonás. Estamos leyendo un punto de vista y luego tenemos otro en las respuestas del personaje en este relato tan asombroso que también puede ser una obra de teatro como Job. El personaje en representación de la voz de Dios también presenta un punto de vista y es un punto de vista muy, muy fastidioso para Jonás. Va a costar mucho asumirlo, pero es bueno que podamos asumirlo. Y sin meternos ya en el terreno de lo de salud mental, en cuestión ecológica entonces, la calabacera es un icono de fragilidad de los ecosistemas. Los ecosistemas son frágiles. Los ecosistemas siempre han sido frágiles, aunque sean fuertes, aunque sean intensos, aunque tengan una estructura firme y que por seguirla al pie de la letra en su estructura, en la descripción de su creación, de su diseño, de su instinto, de su existencia, que gracias a que sigue su curso, eh, eh, se mantiene. Pero que sea fuerte no significa que también sea tan delicada como la vida vulnerable que es, pues depende del equilibrio ambiental. Ya hemos asumido antes el relato del Génesis en función no se trata del pecado de desobedecer a las autoridades, de lo mal que nos va, de lo mal que está. Decir que no, desobedecer a la autoridad correspondiente, no solo a Dios. El asunto es haber desbalanceado el equilibrio ambiental, el equilibrio del entorno en el que esos ecosistemas existen. Es en ese desbalance que todo se viene abajo. Y entonces la calabacera, fíjate cómo se lee el relato. En el capítulo 4, ya que está Jonás enojado por lo que te dije hace rato, eh, aquí va esto de la discusión, por eso, Señor, te ruego que me quites la vida, más me vale morir que seguir viviendo. Pero el Señor le contestó, ¿te parece bien enojarte así? Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Allí hizo una enramada y se sentó a su sombra, esperando a ver lo que le iba a pasar a la ciudad. Dios dispuso entonces que una mata de ricino, que también conocemos por otras traducciones como calabacera, que una mata de ricino creciera por encima de Jonás y que su sombra le cubriera la cabeza para que se sintiera mejor.
Jonás estaba muy contento con aquella mata de ricino, pero al amanecer al del día siguiente Dios dispuso que un gusano picara el ricino y éste se secó. Cuando el sol salió, Dios dispuso que soplara un viento caliente del este, y como el sol le daba a Jonás directamente en la cabeza, no significa que tenía que ser calvo, por Dios. No has caminado a las 2 de la tarde afuera en verano. No necesitas estar calvo. Y como el sol le daba a Jonás directamente en la cabeza, él sintió que se desmayaba y quería morirse. Más me vale morir que seguir viviendo, decía, pero Dios le contestó, ¿te parece bien enojarte así porque se haya secado la mata de ricino? Claro que me parece bien. Eso es, Jonás, honestidad, honestidad. Respondió Jonás, estoy que me muero de rabia. Te entiendo, Jonás, de verdad que sí. Entonces el Señor le dijo, tú no sembraste la mata de ricino, ni la hiciste crecer. En una noche nació y a la otra se murió. A ti no te costó. Y siguió con las reglas de su naturaleza. Cuando crece algo en un ambiente que no es el adecuado para ella, se muere pronto. Nosotros leemos Dios dispuso, Dios hizo, Dios esto, pues porque se supone que Dios dispuso el orden natural de las cosas, ¿no? No es que tengamos ahí a un Dios acechando y a un Dios haciendo ese como sneaky, ese mirando entre la rendija y viendo cuánto aguantamos y luego moviéndole a esto o aquello como si fuéramos sujetos de prueba, ¿no? Para el entendimiento, diagonal entretenimiento de alguien más. Hay que tener cuidado porque esa traducción, esa interpretación se puede dar del texto y pronunciarse desde el púlpito. No con las palabras exactas, pero sí haciendo entender cómo Dios es este ojo que está en todo, para ver en qué momento nos equivocamos, en qué momento blasfemamos al Espíritu Santo, en qué momento negamos de su nombre, en qué momento fallamos en aquello que prometimos que no íbamos a fallar, en qué momento no somos buen siervo y fiel, en qué momento pecamos para decir, ¿ves? Por eso, ¿viste? Por eso, ¿no? Y eso entra dentro de las características de esta dinámica, de este mal hábito y baja crianza teológica, de meter nuestra maquinaria mental, todo nuestro proceso de pensamiento, sobre todo cuando le viene un historial de trauma infantil o trauma temprano que no se asumió, porque no había los medios, porque no se creía en la terapia, porque no había la voluntad o el dinero propio para proceder, o porque en este proceso de trauma además se normalizó para que la víctima no pudiera quejarse y el victimario pudiera salirse con la suya, porque no hizo nada. Y con todo ese asunto no resuelto, pararse desde el púlpito y predicar el texto bíblico atravesado, hinchado, filtrado de todo ese trauma sin resolver. Y luego decir palabra de Dios. Y decir la Biblia dice. Y luego ir más allá y decir Dios dice. Dios dice, no importa que después digamos en salmo tal, Dios dice. Y eso pega profundo. Eso cala hondo, el Dios dice. Entonces, esta calabacera es ícono, esta mata de ricino. Es ícono de todo aquello que es frágil, no porque sea débil, de todos los ecosistemas, de todas las especies, incluida la nuestra, que somos tan fuertes, tan asombrosos, tan intensos, tan perdurables y aún así tan delicados, porque somos vida vulnerable que depende del equilibrio ambiental y en donde no haya equilibrio ambiental y en donde no haya equilibrio del entorno, entra una bacteria, entra un virus, el sistema inmunológico, porque el cuerpo sí está hecho para resistir la bacteria, el virus, el agente externo. Y hay de todo. Hay células, no solamente los leucocitos, no solamente las defensas, hay células, varias mucho más que solo el sistema inmunológico, que es un sistema, ahí ya deja de ser una sola célula, para poder franquear, pero en donde esas células estén frágiles, estén debilitadas, en donde sea mucho más fuerte la influencia del entorno,
en donde lo que sea el equilibrio del ambiente ya está desbalanceado y por lo tanto la vida vulnerable se manifiesta en una enfermedad, en un agotamiento profundo, en una disminución de las habilidades existentes, eh, eh, y así como en lo micro, en lo macro. Y entonces el planeta, los ecosistemas se autorregulan con incluidas las catástrofes naturales, que nosotros las llamamos catástrofes, no porque ese sea su nombre, sino porque para nosotros son una catástrofe, ¿no? Pero es parte del curso de la naturaleza. El asunto es que nosotros estábamos ahí por donde pasa el ciclón. Lo importante es que hay vida humana en ese espacio donde suceden los tornados, pero es la naturaleza cumpliendo con su curso, simbolizada en el icono de la calabacera, pero nosotros estábamos ahí y nos damos cuenta y nos catastrofea y nos quita y destruye. La calabacera es icono de fragilidad del ecosistema y de lo fácil que puede experimentar su vulnerabilidad frente al desequilibrio ambiental. La calabacera es una invitación para ampliar la empatía. Siguiente punto. La calabacera es una invitación para ampliar la empatía. La empatía se trabaja. La empatía no es igual que la paciencia, igual que la sabiduría para la vida, igual que el razonamiento lógico, todo eso. Tenemos el potencial, nacemos con el potencial de desarrollarlo, pero no es algo que se nos dé así de gratis, como si fuéramos una jarra de jugo. Todas estas habilidades, todo esto que pedimos a Dios en oración, todo esto que implica que cada vez tengamos mayor sabiduría para vivir la vida y seguir nuestro curso como cualquier otra especie que habita este planeta, sin que nos sintamos la corona de la creación, aunque leamos eso en el Génesis. Ni siquiera creo que esté tan enfatizado como para que nos lo creamos tanto. Y corona de la creación somos, y corona de la creación, y corona de la creación, Dios mío. Ser, sentirse, no ser. Sentirse corona de la creación ha hecho la mella que actualmente se sufre en el ecosistema en el que vivimos y en los otros, en todo el planeta. Sentirse, proclamarse corona de la creación es lo que ha permitido tanto desbalance climático, es lo que ha provocado tanta pérdida, tanta experiencia de vulnerabilidad, tanta catástrofe para todas las especies, para el mismo entorno, para el ecosistema. Ampliar la empatía a todas las especies, ampliar la empatía al entorno, sin proclamarnos la corona de la creación, implica esa pausa para pensar, y además nos permite comprender la existente denuncia que la calabacera representa, la denuncia a la relación instrumental que tenemos con la tierra. La relación instrumental que tenemos con la tierra, con las especies, con nuestro entorno, con los recursos. Implica esa denuncia, la relación instrumental. La relación instrumental implica, me importa mientras me sirve, me importa mientras me puede dar. Y en cuanto deje de darme, ya no me sirve. Y ya no me importa, ya no es de mi incumbencia. La relación instrumental implica, si no me está sirviendo, entonces no me importa, no me interesa, porque no me afecta. Aunque sí afecte, ¿no? Pero para la relación instrumental lo importante es lo que afecte o lo que beneficie personalmente y al momento.
Entonces, como no me afecta, no me interesa conocerlo, no me interesa a visibilizarlo. Como no sucede en mi vida, entonces es fácil juzgarlo y no hay, es decir, no hay empatía de por medio. Como no me sirve, no es mi responsabilidad ni me es relevante, ¿no? Desde una mente empática, eh, tampoco es como que yo glorifique que todo nos importe porque es un sufrimiento cargar con el dolor del planeta en los hombros mentalmente. Eh, hay entonces estas dinámicas, ¿no? De mentes que son eh, más empáticas de lo normal. Y es todo un tema para hablar después, las neurodivergencias. Entonces tampoco es como que lo glorifique, ¿no? No está súper llorar por cada perrito que ves atropellado en la calle y llorar por cómo está sucediendo todo alrededor, por el crimen organizado y por cómo sufre el vulnerable y pierde y cómo se enriquece más el rico. No es que lo recomiende, pero sí hay un nivel de empatía que yo necesito subir de ahí para no morirme de tristeza y algunos necesitamos eso, pero también para algunos otros es necesario bajar, ¿no? Y quitarse esa costra, ese callo en el que no nos importa, ¿no? Porque no es nuestra situación. Tiene que haber, hay un punto intermedio en esta empatía y que sea una empatía que prevenga la relación instrumental que tenemos con el entorno o que tenemos con las personas, pero estoy tratando de no meterme en la salud mental, porque también con las personas, ¿no? Podemos tener una relación tipo instrumental, hasta que me dejaste de servir, ya no me importas, hasta que ya no cumples con mis expectativas, ya esto se acabó, pero salud mental. Denuncia entonces la relación instrumental que tenemos con la tierra, con el entorno. Y último punto, la compasión de Dios. Entonces, según este icono de justicia climática, este icono ecoteológico, la compasión de Dios, nos dice la calabacera, abarca a todos. Es con esta dinámica de naturaleza vulnerable, aunque fuerte y de útil, pero que no por ser útil para otros deja de ser su propia persona, deja de ser su propia existencia y de seguir su propio curso. No nací para pertenecerte, para cumplir con tus propósitos y desde el púlpito enseñamos mucho eso, te digo, es meternos mucho como en la idea, esta proclamación, autoproclamación de ser la corona de la creación. Ese símbolo daña mucho más de lo que trae ventaja. Yo lo sacaría del discurso desde el púlpito, del discurso religioso, ser la corona de la creación. No está chévere, no trae mayor ventaja y sí trae mucho riesgo de mala interpretación. La compasión de Dios abarca a todo, a todos, a todas, a todo lo abarca a todo. La justicia de Dios es justicia integral, no jerárquica. Y no es que tengamos que justificar o defender a Dios sobre las preguntas como las de por qué no está, por qué permitió, por qué no se manifestó, por qué me abandonó, etcétera. ¿Cómo vamos a responder esa pregunta? Sí, Jesús incluso la hizo, ¿no? Desde su experiencia ahí. Pero eso ya lo mencioné el domingo pasado. La justicia es integral y no jerárquica. Y cuando la justicia es integral, tarda más. Cuando la justicia es integral es como esos juegos de reto mental, eh, los que sean, memoramas, rompecabezas, sudoku, llenar y vaciar frasquitos de líquidos de colores, todos esos jueguitos de reto mental en tu celular, en tus videojuegos, todo eso tarda, ¿no? Y de hecho no sirven de mucho si se pueden realizar enseguida. Cuando pasas ya del primer nivel y si no pasaras del primer nivel llega el momento en el que te aburres, ¿no? Entonces la justicia integral es así, es como en eso, es eso que tarda porque está tratando de acomodar todo lo mejor que se pueda. Y cuando hay que tratar de acomodar hay que hacer todo ese análisis, no se gana a la primera.
no llega de forma instantánea. La justicia jerárquica llega al momento, pero no suple, no satisface, no sana, no restaura. La justicia jerárquica implicaría que Jonás vale más que los ninivitas y además de los ninivitas, o sea, todos los ninivitas, no solamente las cabezas de Nínive, que en realidad son las que mueven todo. Destruir a Nínive implica mucha gente inocente, implica todos los animales, implica todas las plantas, implica el equilibrio ambiental, implica las emisiones de gases, implica un montón de cosas. La justicia jerárquica lanzaría fuego divino sobre Nínive porque ya, ¿no? Y en muchas parábolas en el Nuevo Testamento vamos a encontrar a Jesús representando el reino de los cielos como esa justicia integral que tarda, que prefiere frenar, que prefiere esperar antes que arrasar con todo. Hay un montón de parábolas en las que Jesús simboliza este tipo de justicia integral que por eso tarda porque está acomodando piezas, porque no va a jalar cuello 100% y echarse también jalar con el resto. Esa es la desgracia es la desgracia de la tradición de Lucifer que barre, ¿no? Es una dinámica, ¿no? Es un símbolo de la desgracia, de arrasar del todo. Es una justicia jerárquica que da satisfacción instantánea, que da satisfacción momentánea, pero que no sana y no satisface a largo plazo. Entonces, la justicia integral, por otra parte, es esa que tarda, pero va acomodando piezas y tú respiras un poquito más cada vez que algo, cada vez que 1% o menos se acomoda, aunque todo lo demás todavía está en desorden, pero tú vas respirando poco a poco, ¿no? Ahora, proyectemos todo eso a los ecosistemas. Estos relatos están aquí para que recibamos todos esos retos, que estamos tan interconectados, conectadas, que aunque pareciera que no hay relevancia en que visibilicemos el tema, en que hagamos algo, nuestro granito de arena, nuestra gota de océano. Podamos llegar a ese punto saludable de empatía y proyectarla desde el púlpito. Muchas gracias. Vamos a terminar aquí porque siempre voy a tratar de entrarle a lo de la salud mental y esa ya la mencioné en la sesión pasada. Ya basta, Lisa, basta. La próxima sesión yo creo que vamos a seguir con iconos. Es que ya agarré vuelo. Se supone que iba a ser uno al mes, pero bueno. Feliz domingo, segundo domingo de Adviento. El llamado de Adviento entonces bajo este tema sigue siendo Jesús vino para todos. Jesús vino para todos y para todas. Para todo. Para redención colectiva, no individual. De esa no queremos. Igual que el símbolo de la corona de la creación, trae mucho más desventaja hermenéutica. Trae mucho más desventaja en la enseñanza de la Biblia, en la salud de la comunidad de fe de la iglesia, que beneficios. Así que feliz segundo domingo de Adviento bajo esa proclama. Jesús vino para todas y todos, para todes, para todo, para redención colectiva. Nos vemos probablemente el próximo domingo. Nos vemos cuando nos veamos. Muchas gracias por sus abrazos en oración y nosotros seguimos orando por ustedes en aquellas solicitudes de oración que nos envían por mensaje. Seguimos orando, oramos sin cesar y que sea bendito tu entorno, que tengamos una vida que vale la pena vivirla. Colectivamente, bye.